noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. ¡Vamos! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. ¡Oh! ¿Alguien puede gritar de júbilo? Una canción que cantamos en toda Latinoamérica. Dice así. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Las palmas aquí. ¡Hey! ¿Alguien puede usar sus pies? ¡Arriba! A ver si se recuerda de esta canción. ¡Vamos! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Arriba. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar. Gritar. Quiero gritar, gritar, gritar,
bienvenidos. Le mandamos un abrazo y bendiciones de parte de nuestro Señor a cada uno de ustedes que nos permite entrar en su hogar. Gracias de cualquier parte del mundo que se encuentre, reciba este saludo de parte de nuestra iglesia. Le invito a que comencemos con una oración, cierre sus ojos, incline su rostro y oremos. Padre, te damos infinitas gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor, limpia nuestra mente, nuestro corazón. Señor, limpia nuestras vidas y que esa semilla que es tu palabra llegue a nuestros corazones y nuestra mente, Señor, y haga crecer esa raíz de sabiduría que tenemos, Señor, en nuestro corazón. Haga crecer al Espíritu Santo dentro nuestro, que nos ayude, Señor, en las tareas cotidianas, en nuestras vidas. Y Padre, te pedimos que tu nombre sea glorificado a través de este servicio. Asimismo, bendice, Señor, a cada familia que se está sintonizando o está viendo este mensaje. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bienvenidos. Y estamos siguiendo con el mensaje de parte del Señor a través de este estudio del libro a los Filipenses, donde Pablo escribe a esta iglesia y podemos sacar muchas verdades espirituales. Y estamos viendo ciertas señales que tenemos que tener los cristianos. Y no solamente nosotros los cristianos, pero creemos nosotros, y también el apóstol Pablo les dice a esta iglesia que tenemos que madurar. Entonces son señales que el Espíritu del Señor nos está mostrando acerca de la madurez que tenemos en el Señor. Y para eso le pido en este día que vaya al libro de los Filipenses, esta epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, y vamos a ver el capítulo 1, y vamos a estudiar hoy día, nos toca de ver del versículo 20 al 30 de la carta del apóstol Pablo a esta iglesia en Filipo. Recordemos también que esta iglesia era una iglesia en una ubicación estratégica, era la Roma pequeña, le decían, era de importancia. Y ahí estaban los hermanos, mientras que Pablo estaba preso. Y desde la prisión le escribe el apóstol Pablo a esta iglesia. Ahora quiero que vea conmigo y leer desde el versículo número 20 en adelante. Dice la palabra de Dios así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros, con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Una de las cosas que vemos aquí que Pablo está compartiendo con esta iglesia es hacerle saber a la iglesia que el sufrimiento que él tiene en Cristo Jesús por el evangelio es más bien un provecho. Y habíamos dicho en un par de prédicas anteriores, cuando empezamos a ver el libro de los Filipenses, que el apóstol Pablo
nos está diciendo que las aflicciones que tenemos como cristianos es algo que nosotros o la iglesia tiene que pasar. Las aflicciones son comunes dentro del cuerpo de Cristo, especialmente si es por el Evangelio. Ahora escúcheme, en estos días se ha convertido la iglesia no en guerreros en medio de las pruebas, sino que se han convertido como en niños chiquitos, llorones por las cosas que pasan en este mundo. Y ahí tenemos un gran problema. Porque el apóstol Pablo no les dice a la iglesia en Filipo, no les dice a los filipenses, no se preocupen, sus problemas se van a acabar. No. Él les está mostrando con su ejemplo que a pesar de por el evangelio estar en la cárcel, de estar aislado en un lugar, aún así el evangelio se proclama. Aún así el evangelio está siendo proclamado en las cárceles con los guardias y vemos el resultado de una señal de un hombre maduro en el evangelio. Y esas señales las hemos visto. También hemos visto las señales de que el apóstol Pablo le dice de una iglesia madura. Sinceramente, en estos tiempos estamos viviendo la mayor inmadurez en el pueblo cristiano. Y yo lo creo así. Son como niños inmaduros. El apóstol Pablo les dice, en vez, ¿no es cierto?, de comer carne, todavía hay necesidad que se les dé leche. En ese sentido de niño espiritual, en vez de madurar. Y es que la madurez en el pueblo de Dios escasea. ¿Y sabe por qué? No porque no haya alimento. No se ha visto nunca antes tan cercanía con información. Usted puede tener la Biblia en el celular, usted puede tener la Biblia en papel, usted puede tener la Biblia en su tableta, en la computadora. Nunca se ha acercado tanto la palabra de Dios a uno. Sin embargo, no es una cuestión de que no tengo una Biblia, no tengo esto, sino es que la cuestión de que el corazón de las personas es tan duro que no quieren acercarse al Señor. Entonces el apóstol Pablo se asegura que la iglesia en Filipo entienda que las aflicciones que le están pasando a él no pueden hacer a esta iglesia derrumbar, sino que el apóstol Pablo usa su dolor, usa su circunstancia para enseñarles y para ajustar en esta iglesia el objetivo principal como cristiano. Y quiero que venga conmigo ahora a la palabra de Dios para ver qué es lo que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia. Dice el versículo desde el 19, capítulo 1, vamos a leer una vez más. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol Pablo confiaba siempre en las oraciones, pero también confiaba en la voluntad de Dios. No siempre lo que le pedimos a Dios, Dios nos lo da. El apóstol Pablo le pidió al Señor que le saque el aguijón de la carne y el Señor le dijo, no, porque mi poder, ¿no es cierto?, se va a demostrar, va a ser aumentado en tu debilidad. Entonces no siempre lo que nosotros pedimos es lo que el Señor nos da. El Señor nos da de acuerdo a su voluntad porque sabe lo que es mejor para nosotros. Sin embargo, el anhelo del apóstol Pablo era ser liberado. En el versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahora, escúcheme un momento en esta parte. Es muy interesante. La palabra que Pablo usa aquí en el versículo 20 es una palabra que nosotros tenemos que entender para ajustar nuestra vida al Evangelio. Mire, yo cuando empecé a tener mi primer carro, no sabía nada de mecánica. Y un día estaba manejando y me di cuenta que para ir recto tenía que el volante virarlo en un ángulo como de 45 grados. Y ahí tenía la marca, ¿no es cierto?, Pontiac justo en el volante, y la marca Pontiac iba inclinada, sin embargo el auto iba recto. Entonces me di cuenta que algo no andaba bien. Andaba con los volantes chuecos, pero andaba recto. Déjeme decirle algo, tuve que llevarle al mecánico y el mecánico
entendió que yo no sabía nada, pero me dijo, hay que hacerle un alineamiento. Y aprendí que con el tiempo el carro se desajusta, los brazos que agarran las llantas y que lo ajustan estaban ya, los fierros se habían gastado y estaba desajustado, la tuerca se había desajustado y tenía que el mecánico reajustarlo. Es precisamente lo que el apóstol Pablo está haciendo con la iglesia aquí en Filipo. Le está diciendo, mira, vamos a ajustar el concepto que tenemos de Dios. Y lo primero que le dice en el versículo 20 es que en su vida, dice el versículo 20 aquí, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. El apóstol Pablo no estaba seguro si iba a morir, no estaba seguro si iba a vivir, pero sí estaba seguro de lo principal. Dios tenía que ser magnificado. Dios tenía que ser magnificado. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces en estos tiempos? Es que nos olvidamos y nos envolvemos en nosotros mismos. Creamos un mundo donde en vez de que Dios sea el eje, nosotros somos el eje. Entonces empezamos a ver en que los problemas que tenemos tienen que ser resueltos inmediatamente para poder seguir a Dios. Y no es así. La idea que dice el apóstol Pablo, recuerda que está encarcelado, recuerda que está a punto de morir, pero el apóstol Pablo dice, lo importante en la vida de un cristiano es glorificar a Dios. Nos hemos olvidado de aquellos hombres que dejando todo, que dejando dinero, dejando cosas en su vida, dejando su orgullo, siguieron adelante por el evangelio. Pescadores que sin tener mayor credibilidad ante la sociedad, fueron hombres que cambiaron el mundo. ¿Por qué? Porque decidieron glorificar a Dios. Y el ajuste que el Espíritu Santo nos dice que tenemos que hacer es que tenemos que volver a poner la base que es Dios en nuestra vida. Una vez a Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 22, a Jesucristo le preguntaron, le hicieron una pregunta. Dice la palabra de Dios así en Mateo capítulo 22, versículo 34. Los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle al Señor. Y le dijo esto, buscaban tentarle al Señor. ¿En qué? Bueno, en las cosas espirituales. Y buscaron la ley. Y le preguntaron esto. Dice el versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Querían confundirlo, querían a ver si él mismo se tropezaba con decirle qué es lo más grande. Podría haberle dicho, agarrar uno de los mandamientos y decir, bueno, honrar a tu padre y a tu madre. Y le hubieran preguntado, le hubieran encajonado a Jesucristo, ¿no es cierto? Le dicho, o sea que no amas a Dios. Entonces vemos que Jesucristo, cuando contesta en el versículo 37, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Es la prioridad de todo cristiano. Y un cristiano que comienza a amarse a sí mismo, ya tiene un problema de desajuste en su vida espiritual, en su vehículo espiritual, que es su corazón, tiene un desajuste porque no ha puesto la prioridad principal que todo cristiano tiene que tener, que es glorificar a Dios. No es resolver tus problemas. Ahora, no estoy diciendo que Dios no pueda resolver tus problemas, pero cuando tú defines en tu corazón si tu intención es glorificar a Dios y no buscarle solamente porque te soluciona los problemas, ahí está la diferencia, mi hermano. Ahí está la diferencia. El apóstol le decía, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Siempre el corazón del cristiano tiene que apoyarse en el Señor. Y el Señor sabe tu necesidad. Y de ahí Él obrará un milagro en tu vida. Pero no es lo contrario.
No porque el Señor salva algo en mí, yo voy a creer en Él. No funciona así, sino que el Señor entra en mi vida, tengo esa confianza, yo sé que le tengo que glorificar y no importa lo que pase, no importa las circunstancias, no importa que esté en la cárcel, yo le voy a glorificar, voy a magnificar a Cristo en mi vida. ¿Por qué? Porque Él me salvó a mí, porque Él me dio vida eterna. Y es triste ver que nosotros nos acercamos a Cristo como que si acercamos a un bombero porque se nos está incendiando la casa. Mire, si la casa tiene seguro, usted no tiene por qué preocuparse. Usted saque a su familia, va a estar seguro, y si usted ha hecho las cosas bien, tenga por seguro que aunque se queme esa casa, usted va a estar bien porque usted está con el Señor. Entonces, prioridad número 1, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, hay que ajustarse bien en la vida. Y la primera cosa es magnificar a el Señor. Jesucristo le dice a los fariseos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Y sabe qué le dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, querían hacerles caer, pero Jesucristo les está mostrando lo mismo que el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses. En primer lugar, hay que magnificar, dice el versículo 20, magnificar a Cristo. Ahora, de ahí se desprende algo que el apóstol Pablo, un dilema que él tiene, que le está mostrando a la iglesia en Filipos que si hay que magnificar a Cristo, lo va a hacer en la vida o en la muerte. Y aquí quiero detenerme un momento. Veamos lo que dice el versículo 20. Dice, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quizás usted haya escuchado ya esta frase muy famosa entre los cristianos. Sea que vivamos, sea que muramos, también dice el apóstol a los colosenses, somos del Señor. Un problema grande que hay en el desajuste de la cristiandad en estos tiempos es creer que mientras que estamos vivos nosotros le glorificamos a Dios. Pero no pensamos que a través de nuestra muerte también podemos glorificar a Dios. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Oiga, en estos días ya yo no tengo muchas canas, pero ya he visto una, he visto dos. Ya es inevitable pensar, ¿no es cierto? Pero hay gente que tiene muchas canas y como que tiene miedo, ¿no es cierto?, del pelo blanco y se empiezan a pintar el pelo para que agarre el color. ¿Por qué? Quizás porque tengan miedo de que esa es una cercanía ya a la muerte. Hay muchos cristianos que le tienen miedo a la muerte. Yo recuerdo una vez con mi esposa, cuando estábamos recién casados, llamamos a una compañía, ¿no es cierto?, de seguro, que vino a nuestro hogar y nos hicieron preguntas y nunca nosotros nos habíamos puesto a pensar en la muerte. Cuando uno es joven, no se pone a pensar en esas cosas, pero cuando va pasando el tiempo y circunstancias como la de tener un seguro de vida nos hace pensar y nos hace decidir ciertas cosas. Así que esta persona vino a la casa y empezó a preguntarnos, entonces me preguntó a mí, bueno, para darte el seguro tenemos que saber, dice usted hace actividades peligrosas, deportes peligrosos. Me preguntó si es que yo hago alpinismo o cosas así. Me preguntó si yo tengo problemas cardíacos. Me preguntó, ¿usted sale? ¿Usted bebe? Le dije, no. ¿Usted fuma? ¿Usted no? Y yo le vi en la cara al hombre que decía, qué aburrido. Pero déjeme decirle algo. No con frecuencia pensamos en la muerte, pero es algo que sí está. Y toda persona en el mundo, toda persona que nace, tiene que morir. Dice Hebreos capítulo 9 que está a los hombres dispuesto a esto, que mueran una sola vez y después, ¿qué cosa? El juicio. Está establecido a los hombres, es decir, a las personas que mueran e inmediatamente después
el juicio. Y es algo que a veces no nos gusta pensar en la muerte. Pero el apóstol Pablo está usando el vivir y el morir no para hacer sentir mal a los filipenses, y creo que el objetivo de aquí no es hacer sentir mal a usted en su vida, al contrario. Es decirle a usted que hay esperanza, tanto que usted esté vivo como que usted esté muerto. Entonces el apóstol Pablo inmediatamente empieza a tener un dilema, les empieza a explicar a los filipenses. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, dice el versículo 23, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces comenzamos viendo que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, para mí estar encarcelado y saber que voy a morir es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque sabemos los cristianos que nosotros morimos y estamos ante la presencia del Señor. No sé si usted sabía eso. Si usted no sabía, acompáñeme un ratito y vamos a ver 2 Corintios capítulo 5, donde el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia en Corinto y le está hablando acerca de la resurrección. Es un poquito largo, pero sin embargo vale la pena leerlo. El capítulo 5 dice así, del versículo 1. Sígame. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está diciendo el apóstol Pablo que estamos en este cuerpo, pero no se preocupen. Este cuerpo es pasajero. Del polvo no, hemos sido creados y al polvo vamos a ir. Pero el cristiano tiene una esperanza y el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia que tenemos ese tesoro. Si vivimos por la fe, tenemos ese tesoro que está en vasos de barro, que en este cuerpo se va a deshacer. Sin embargo, vamos a tener un cuerpo no hecho ya de barro, no hecho ya de materiales terrestres, sino un cuerpo glorificado como el del Señor, un cuerpo celestial. Versículo 2, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo moral sea absorbido por la vida. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, tenemos problemas, nos enfermamos físicamente mientras que estemos en este cuerpo que se debilita, se envejece, en este cuerpo que tiene enfermedades, que le da el virus, que le da cosas a nosotros, ¿no es cierto?, que nos causa dolor, pero algún día no estaremos más en este cuerpo, sino que por fe en el Señor tendremos un cuerpo celestial. Versículo 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es dos cosas. Primero, les está dando a esta iglesia de los Corintios, les está dando esperanza. Les está diciendo, miren, ustedes, a pesar de que están en este cuerpo, ustedes tienen algo especial dentro. ¿Sabe qué es? La garantía del Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Usted tiene miedo a la muerte? Déjeme decirle algo. Usted tiene una garantía, un sello, si es que usted de corazón ha creído en el Señor. Y esa garantía es el Espíritu Santo del Señor viviendo en su corazón. Esa palabra arras significa la garantía. ¿Una garantía qué cosa es? Algo que usted tiene y que puede pasar algo, pero eso va a responder. Eso le va a asegurar a usted que está garantizado. Ese es el Espíritu Santo que está hablando el apóstol Pablo, que tenemos nosotros en este cuerpo terrenal. Ahora, dice el versículo 6, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
Es decir, la confianza que tenemos en el Espíritu Santo, pero hay un problema. Estamos ausentes de la presencia del Señor física ante nuestros ojos. El apóstol Pablo también dice así, porque por fe andamos y no por vista. Es decir, no podemos ver como Jesucristo en este momento físicamente, pero creemos por fe en su palabra que Él está en nuestro corazón. Es decir, el Espíritu Santo está en nuestra vida. Esa es la fe que tenemos que tener. Dice el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. El anhelo del apóstol Pablo nos enseña que siempre ha sido mucho mejor buscar estar presente delante del Señor. Y eso implica morir. Ahora, morir no es malo para el cristiano. El morir solamente es una puerta para disfrutar toda una eternidad con Dios. Imagínese eso. Así que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia, le está animando a que tenga fe de que tenemos el Espíritu Santo y de que este cuerpo se va a deshacer, pero créame, por fe en el Señor Jesucristo y su sacrificio, sabemos que nosotros estaremos para siempre con el Señor. Para siempre con el Señor. Y sigo leyendo en 2 Corintios capítulo 5, dice así, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, sabemos que es muchísimo mejor estar en la presencia del Señor, o sea, morir. Pero lo que nuestro corazón debe buscar no es lo que nos gusta a nosotros, sino es magnificar a Dios. Y sea o que moramos o que vivimos, tenemos que nosotros buscar agradarle al Señor. Ahora tenemos que entender que nosotros vamos a morir y va a venir un juicio. Y el juicio va a venir, dice la Biblia, para todos. Dice la Biblia en el versículo 10 de 2 Corintios 5, sigo leyendo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros vamos a tener que pasar por un juicio. Y tú vas a ser juzgado por las cosas que hayas hecho, sean buenas, escúchame, o sean malas. Una persona cristiana va a ser juzgada y una persona no cristiana va a ser juzgada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sabemos que nosotros, gracias al sacrificio de Cristo, nosotros éramos condenados, pero ya no. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo hicimos eso? ¿Cómo escapamos de la condenación del Señor? Porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el que no ha creído en Cristo ya ha sido condenado. No es que Dios te condene en el momento, sino que toda la humanidad, desde que Adán y Eva pecaron, han sido condenados. Es decir, todos los descendientes hasta ahora han sido condenados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que cuando Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario, esa fue la forma como Dios en su misericordia nos mostró su amor, que a pesar de aún siendo pecadores, a pesar de estar condenados, Él nos ha elegido para salvación eterna. Aunque a pesar de ser pecadores, Jesucristo tuvo misericordia de todos, no, de algunos, para salvar, para mostrar el amor de Dios. Y usted es una de esas personas por la cual Cristo murió, para que cuando venga el día del juicio, usted no se encuentre culpable. Dice el apóstol Juan que durante ese juicio tenemos que recordar siempre que tenemos un abogado. Las personas que no creyeron en Cristo, que no creen en Cristo, ese abogado se va a convertir en un fiscal. Y eso, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, es terrible. Pero Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros, para que no seamos condenados. Y el requisito que está poniendo aquí el apóstol Pablo es, ¿no es cierto?, que a pesar de que todos vamos a compadecer ante ese tribunal y cada uno
reciba de acuerdo a lo que haya hecho, cristiano o no cristiano, sabemos que la condenación eterna para nosotros no nos va a afectar. Pero viviremos para siempre, una eternidad con nuestro Señor. Gloria a Dios por esa buena noticia. Entonces, no hay que tener miedo a la muerte. Y el apóstol Pablo les está enseñando a esta iglesia, en primer lugar, que Cristo tiene que ser magnificado. En su vida, Dios tiene que ser glorificado si usted es cristiano. No importa el problema que tenga, no importa si está enfrentando la muerte, no importa si su familia es un dolor de cabeza, no importa si sus hijos se han ido, no importa si su esposo o su esposa son duros de corazón, no importa lo que sea, lo primero que usted tiene que hacer no es resolver su problema, sino creer en Jesucristo. Es lo primero. Producto de esa creencia, créame que usted va a pasar esas pruebas. Pero no es al contrario. No porque usted no tenga problemas va a creer en Cristo. Si usted no tiene problemas y no cree en Cristo, ¿qué le hace pensar que cuando usted esté más abrumado, tenga más problemas, usted va a serle fiel? Ahora usted tiene que creer. Ahora es cuando el Señor te está diciendo en tu corazón, estoy a la puerta y llamo. Y tú tienes que abrir la puerta de tu corazón al Señor. Y el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia, yo quizás muera, pero tengo un dilema. ¿Y cuál es el dilema que tiene? Bueno, aquí está diciendo, no sé qué escoger, porque sé que morir es ir ante la presencia del Señor. ¿No es cierto? Jesucristo dijo, el primer mandamiento, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todas tus ganas. Ese es el primero y más grande mandamiento. ¿Y cuál es el segundo? Dijo Jesucristo en Mateo 22. Jesucristo dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Pablo está usando ese concepto, ¿no es cierto?, que hay en resumir la ley del Señor, lo está usando aquí con la iglesia a los filipenses. Y le está diciendo, porque de ambas cosas, versículo 23 de Filipenses 1, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo está diciendo, yo quiero estar porque para mí es mucho mejor estar con Cristo, es bueno estar con Cristo, pero no se haga mi voluntad, sino que si Dios tiene un propósito para ustedes aquí en esta iglesia, en Filipos, y yo tengo que estar aquí en la tierra sufriendo por ustedes, lo voy a hacer. Quito de a un lado mi egoísmo, lo que yo quiero, y me someto a la autoridad que es los planes de Dios en mi vida. Hay muchas personas que luchan contra los planes de Dios. ¿Por qué? Porque no se adecúan a sus planes. No, pastor, yo vivía feliz sin Cristo. Ahora que tengo a Cristo tengo muchos problemas. Para mí antes vivía mejor. No es así. Usted antes vivía peor porque usted estaba fuera de la gloria de Dios. Y ahora usted está dentro de la gloria de Dios y Dios te está probando. Y Dios te está mostrando que hay planes mejores de los que tú puedas tener. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, para mí es mejor estar muerto, pero a la vez estar vivo es cumplir la voluntad de Dios, ver el plan de Dios. ¿Por qué? Por ustedes, por amor al prójimo. Y ahí están los dos mandamientos que está hablando el Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, la iglesia tiene que afinarse en centrarse en glorificar a Dios, lo primero. Y segundo, ver cuál es la voluntad de Dios, qué es lo mejor para el prójimo. Cuando tú como padre de familia entiendes esa diferencia, créeme que vas a actuar como un hombre de Dios. Cuando entiendas que en primer lugar está Dios en tu hogar, en segundo lugar está Dios y en tercer lugar está Dios, bueno, de eso la segunda parte es que vas a amar a tu familia. Pero hay personas que no aman a su familia y creen estar con Dios y no es así. Se derrumba su argumento cuando lees la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo ama a esta iglesia. Y está diciendo a esta iglesia, bueno, por amor a ustedes, aunque para mí es provechoso ir a la presencia de Dios, es decir, morir y estar con el Señor para siempre, aunque eso es provecho, yo me someto
a la voluntad de Dios y por amor a ustedes lo hago. Mire el versículo 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Un hombre con una perspectiva totalmente diferente a lo que en el mundo de hoy hay. Ahora hay egoísmo, ahora hay narcisismo, ahora es todo para mi provecho, todo lo que yo quiero. No, si es muy difícil no lo hago. Hay personas que son cristianos de hace mucho, pero muchos años y no entienden todavía el dejar todo por el Señor. Y dejar todo es todo. Dejar las redes, siendo pescadores y seguir al Señor donde Él nos lleve. ¿Por qué? Porque es mucho mejor. Porque si eres un hijo de Dios, vas a seguir lo que Dios te diga. Y lo segundo es, vas a amar a tu prójimo. Y el apóstol Pablo está mostrándolo y dice, para vuestro provecho y gozo de la fe. Por eso estoy todavía pasando estas penurias en la cárcel por más de 2 años, sabiendo que pronto voy a morir, no importa, pero por amor a ustedes lo estoy haciendo. Versículo 26 dice la palabra de Dios así: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. En definitiva, el apóstol Pablo estaba convencido de que el plan de Dios era que él estuviera vivo a pesar de las tribulaciones y los problemas en su vida para beneficio de otros. Para beneficio de otros. Jesucristo dijo, qué bien puede hacer una persona si hace el bien a alguien que le agrada. ¿No es mejor hacer el bien a alguien que no nos agrade? Si el mundo piensa diferente, el mundo piensa que mientras que tú estés bien, los demás no importan. Y lo que Jesucristo nos enseña es, bueno, tienes que amar a tu prójimo. Y la palabra prójimo es el más próximo a ti. ¿Quién está más cerca? Generalmente tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu iglesia, las personas, tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. A esas personas Dios está mostrando en tu vida que tienes que amar. Y a veces un amor sacrificial. Haciendo las cosas bien, pero siempre el sacrificio tiene que estar ahí en nuestra vida. Nosotros vivimos una vida sacrificial llena de dificultades y lo vamos a ver que no es una mala cosa. Las dificultades son oportunidades para mostrar nuestra fe. Son oportunidades que Dios nos da para nosotros vencer a un enemigo. Vamos a ver, dice aquí en el versículo siguiente del 27 al 30, donde el apóstol Pablo, después de mostrar cómo es el objetivo de un cristiano maduro, nos muestra cómo tiene que ser una gran iglesia madura. Y después de haber hablar acerca de la vida y la muerte y del propósito de él en esta iglesia de Filipo, el apóstol Pablo les dice a esta iglesia cómo tiene que ser una gran iglesia. Iglesia de la Roca, escuche, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aquí le está diciendo el apóstol Pablo, espero que te comportes como es digno del evangelio de Cristo. Espero que te comportes como es digno del evangelio. En Santiago capítulo 3 dice la palabra de Dios así. En Santiago capítulo 3 dice el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una iglesia madura, una gran iglesia madura es aquella que se comporta como es digno del llamado que Dios le ha hecho. Y eso le está diciendo el apóstol Pablo, compórtense maduramente. Ya no sean una iglesia donde se dirijan de una forma como les da la gana. Hay personas que aparecen 15 después de 3 meses en la iglesia pensando, es bueno que aparezcan en la iglesia,
pero su comportamiento es repetitivo. No tienen una constancia y no demuestran una madurez delante del Señor. Para que, dice el apóstol Pablo en el versículo 7, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Otra de las cosas que el apóstol está diciendo es que una gran iglesia madura tiene que ser una iglesia donde estén firmes en un mismo espíritu. Son dos palabras que usa, firmeza y espíritu. Hay personas que no son firmes, que no, la palabra firme significa constantemente, ¿sí? Hay una persona que dice, no, pero no hablan conmigo, van a visitar otras iglesias, no, dice, ay, qué lindo, voy acá y después van allá y después regresan a la roca y después van así y visitan. Y el pastor no sabe nada. Eso no es ético, eso no es lógico. No son personas firmes, no son personas que dicen, bueno, este es el lugar donde Dios me ha puesto. A mí no me gustan los chistes del pastor, a mí no me gusta que sea ecuatoriano, no importa, yo voy a la iglesia. ¿Por qué? Para glorificar a Dios, de nuevo, ajustarnos a lo que realmente es el evangelio. Mano, no siempre a nosotros nos gustan todas las cosas y yo no soy terrón de azúcar para gustarle a nadie, ni creo que todos somos así para que a todos nos gustemos. Pero tenemos que entender algo claro, un cristiano maduro, y eso trae una iglesia madura, la firmeza. La firmeza. Firmeza es importante en la vida del cristiano. Dice 1 Corintios 15, firmes y constantes. Personas que no son constantes, yo dudo mucho que esas personas tengan una visión clara de la voluntad de Dios que hay en sus vidas. Y lo segundo es en un mismo espíritu. El otro día estaba escuchando a un pastor de una mega iglesia en Orlando, en la Florida, que estaba leyendo la importancia de la unidad en el espíritu. Y dije, bueno, qué bueno que diga eso. Entonces cuando lo escuché decir por qué es una iglesia unida espiritualmente, dijo, bueno, es una iglesia espiritualmente unida porque tenemos aquí personas de diferentes color, de diferentes razas, de diferentes creencias. Hay musulmanes aquí, hay católicos que vienen a la iglesia y todos bajo un mismo techo. Esa es la unidad. Esa es la unidad. Y todo el mundo, pero mire una cosa, no hay nada más lejos de la unidad que decir que porque estamos bajo el mismo techo estamos unidos. No es así. Bíblicamente la unidad viene dada no porque nos una un techo. Usted puede estar bajo el mismo techo pero pensar totalmente diferente y tener un espíritu diferente de la otra persona. Eso no hace la unidad. La unidad no hace que varios colores de piel estén en un lugar y nosotros concordemos en una cosa. Eso no es una unidad espiritual. Eso es un acuerdo que tenemos, que llegamos a un consenso. Pero ¿cuál es la unidad espiritual? Bueno, que no importa su raza, no importa lo que usted piense del otro hermano o de la otra hermana, usted tiene el Espíritu de Dios en su vida. Eso hace la unidad espiritual. Que usted tenga el Espíritu de Dios, no que tenga diferente color bajo un mismo lugar, no. Sino que no importa lo que tenga usted en su vida, no importa cómo sean los demás, usted tiene el mismo espíritu y ese espíritu dice la Biblia que hay que mantenerlo, hay que cuidarlo y esa es la unidad de que está hablando aquí el Señor a través del apóstol Pablo. Está diciendo que una iglesia madura está firme pero también en un mismo espíritu. ¿Qué más? Versículo 27, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. La iglesia madura no se intimida ante las debilidades. Ante la pandemia no se intimida la iglesia. Ante los gobiernos no se tiene que intimidar la iglesia. Ante las circunstancias, la iglesia no se tiene que asustar, sino que tenemos que entender en quién hemos creído y la iglesia madura entiende en quién ha creído. Dice la Biblia en el versículo 29, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. No solamente una iglesia
tiene que ser digna del Evangelio. Una iglesia madura tiene que estar firme, una iglesia madura tiene que estar en un mismo espíritu. Y no solamente que una iglesia no se tiene que amedrentar, no se tiene que asustar ante las dificultades, sino que tiene que confrontar las dificultades. Hay personas que prefieren evitar las cosas. Y no es bueno, porque siempre que hay una dificultad, una tribulación en nuestra vida, es algo que el Señor puede usar para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Escuche bien eso. Primera de Pedro, si tiene su Biblia ahí, Primera de Pedro 4. Primera de Pedro, capítulo 4, dice la palabra de Dios así, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es, ¿qué cosa? Glorificado. No se olvide que el objetivo de nosotros no es, en nuestra vida cristiana, no es evitar los problemas. Cualquier religión, cualquier creencia que le diga a usted que usted puede ser libre de todo problema, no es verdad. Nosotros vamos a seguir con tribulaciones, pasando problemas hasta el día que venga el Señor y nos lleve con Él hacia su gloria. Pero mientras tanto vamos a padecer circunstancias, enfermedades, pleitos, iras, contiendas, guerras, lo que estamos viendo en estos momentos en todo el mundo. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que vivir gozosos, confiando en el Señor, más que en nuestros problemas, pasando las circunstancias, pasando las pruebas, como dice el apóstol Pedro aquí en su carta. Nosotros, a pesar de que somos vituperados, insultados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Mire, si Dios está con usted, ¿quién contra nosotros? No tenemos por dónde perder, no tenemos por dónde irnos mal, porque sabemos en quién he confiado. El apóstol Pablo les dice a esta iglesia, en primer lugar, glorifiquen a Dios. Ese tiene que ser su alineamiento espiritual siempre. Tiene que alinearse usted y recordar que el propósito de nuestra vida no es evitar problemas, sino es glorificar a nuestro Dios. Y en segundo lugar, saber que si glorificamos a Dios, sea en la vida o en la muerte. Dice el apóstol Pablo, para mí es mucho mejor estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor. Sin embargo, por amor a la iglesia, por amor a los siervos, por amor a los filipenses, voy a padecer ciertas cosas. ¿Usted está padeciendo ciertas cosas por el amor a su familia? Quizás usted tenga que vencer el orgullo para poder amar a sus seres queridos. Usted tenga que perdonar ciertas cosas. Usted tenga que romper esas cadenas que dice Jesucristo que te están atando a una vida que no eres libre porque no has experimentado el perdón. Yo te quiero invitar en esta tarde a que tú recapacites en lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia. Señales de un cristiano maduro y señales de una gran iglesia madura. Tienes que estar firmes, tienes que glorificar a Dios, tienes que no amedrentarte por las circunstancias y saber que padecer a causa de Cristo es algo que todo cristiano tiene que pasar. Pero no estamos solos, sino que sabemos a quién tenemos en nuestro corazón. Vamos a pasar esas pruebas en el nombre de Jesús de los ejércitos. ¿Qué te parece si me acompañas en una oración en este momento? Cierra tus ojos y mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedir dos cosas al Señor. Primero, que te alinee. El rey David decía, examíname, oh Dios, y ve mi corazón y cambia si hay alguna cosa que esté lejos de ti en mi vida. Vamos a alinearnos en este momento. Pídale al Señor que le alinee conforme a su voluntad, a su propósito, para que le glorifiquemos a Él. Y lo segundo, vamos a pedir que nos muestre cómo ser maduros.
cómo madurar, cómo ser una iglesia, no solamente una persona cristiana madura, sino una gran iglesia madura. Señor, en esta mañana y tarde te queremos dar gracias por permitirnos, Señor, explorar esta carta tan maravillosa y ver, Señor, el ejemplo de un hombre inusual, un hombre que sabía bien dónde estaba parado en el Evangelio, un hombre que veía el ejemplo de Jesucristo, veía el amor de Cristo y, Señor, lo aplicaba en su vida ministerial, en su vida familiar, en su vida de iglesia, de siervo. Asimismo, Señor, te pedimos que nos alinees conforme a tu voluntad. Que, Señor, nos muestres ese ajuste fino que tenemos que tener en nuestra vida espiritual para glorificarte, para, Señor, agradarte en todo lo que nosotros hacemos. Pero también, Dios, muéstranos cómo ayudar a nuestro prójimo. Cómo, Señor, poder, a través de agradarte a ti, dejar a un lado nuestro ego, lo que nosotros queremos, y en vez de hacer eso, Señor, agradar a los demás, especialmente a nuestro prójimo, a nuestra familia. Cómo agradar a nuestra iglesia, a nuestro lugar de trabajo. Cómo presentar el Evangelio a través de nuestra vida. Y también, Señor, muéstranos cómo ser esa iglesia maduramente grande. Una iglesia que no tema glorificarte, una iglesia que no tema, Señor, pasar por pruebas, sino más bien temer no tenerte a ti cuando estamos pasando por las pruebas. Una iglesia que pueda hacer glorificarte, Señor, a través de las decisiones, a través de la firmeza, a través de la oración, a través de las enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a que las personas de la roca puedan madurar, Señor, que puedan encontrar en ti el alimento espiritual que necesitan para crecer, para dejar de tomar leche y, Señor, comer comida sólida espiritual. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra mejoras nuestra vida espiritual y nos aumentas de fe y de ánimo. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén y amén. Qué maravillosa palabra y qué maravillosa carta que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia. Podemos sacar muchas cosas y vamos a estar nosotros meditando aún más en esta carta el siguiente domingo. Le agradecemos por dejarnos entrar en su hogar, por hacernos parte de su compañía y por separar este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Esperamos que sea de bendición y oramos que usted pueda crecer y madurar en el nombre del Señor Jesucristo. Soy el pastor Peter, aquí desde Canadá, desde Ontario, con mi esposa Gabriela y mis hijas. Les deseamos una bendecida semana. Hasta siempre.